Hola queridos alumnos de Teoría del Estado, Comisión 6240, vamos a ver hoy el texto de Manzanelli y Basualdo, régimen de acumulación durante el ciclo de gobiernos kirchneristas. Recordamos que para Basualdo el periodo anterior, que termina en el año 2001, está caracterizado como el régimen de la acumulación financiera, es decir, que la principal captura de excedentes se produce a través de la actividad financiera. Este modelo se agota y se rompe en el año 2001 y comienza a partir de las reformas del año 2002 un nuevo modelo de acumulación que va a tomar forma más definida ya con los gobiernos kirchneristas a partir del año 2003. Caracteriza el primer periodo como 2003-2008 como centrado en la cuestión nacional, es decir, se rompe la alianza, el bloque de poder dominante y los capitales nacionales concentrados se separan del capital internacional y se forma un bloque con los sectores populares que van a tomar forma en el llamado Estado de tipo nacional y que va a dar lugar al desendeudamiento y a una serie de políticas que van a generar una recuperación económica y un crecimiento de la economía. Va a tener un alto nivel de inversión. Este periodo se va a modificar, se va a agotar en el año 2008 como consecuencia de la crisis financiera internacional, el cambio de las condiciones externas de la economía, y va a comenzar la respuesta del kirchnerismo va a ser una radicalización de las políticas, y entonces va a comenzar un nuevo modelo de Estado que es el llamado Estado Nacional Popular, en el que el eje ya no es lo nacional sino lo popular, lo que implica políticas redistributivas y de beneficio para los sectores populares mucho mayores, y va a generar va a generar una dinámica que agota el modelo allá por el año 2015. Vamos a tratar de explicar este texto, que es un texto económico, en términos más o menos sencillos y lo más político posibles. Lo que hay es un cambio en el bloque dominante, es decir, tiene un papel muy importante los grupos concentrados nacionales que rompen con el capital financiero en el 2001, entran en el bloque dominante en el primer ciclo kirchnerista, y en el segundo ciclo, en cambio, por la radicalización de las políticas, pasan a la oposición. Lo que hace de bisagra entre un momento y otro es la crisis del agro del 2008. Si bien el cambio se produce por las condiciones externas, la crisis financiera internacional, el punto de inflexión es el conflicto del agro del 2008. Durante el primer periodo lo que vamos a encontrar son condiciones externas sumamente favorables. Es decir, hay una cierta fluidez de capitales a nivel global, hay una tendencia al aumento de los commodities, hay una capacidad productiva ociosa en la Argentina como consecuencia de la recesión anterior, y esto va a generar condiciones para una recuperación económica. Pero estas condiciones externas favorables se va a sumar algunas políticas internas que van a multiplicar estos efectos, que son básicamente una cotización alta del valor del dólar que reduce las importaciones y aumenta las exportaciones, y una tendencia al aumento del nivel de los salarios y una tasa de interés de referencia relativamente baja, ¿no? Esto va a generar una recuperación económica importante, va a atraer inversiones, y esto va a implicar que va a haber superávit gemelos. Esto significa que el superávit de la balanza comercial y la balanza de pagos, los dos dan favorable. ¿Qué es la balanza comercial? Es la diferencia entre lo que exportás y lo que importás. En ese periodo Argentina exportaba más de lo que importaba, entonces le quedaban dólares de ganancia. Y la balanza de pagos es la diferencia entre los dólares que te salen y que te entran, que pueden entrar y salir por otros motivos que no son solamente las importaciones y exportaciones. Y entonces, la balanza de pagos también da favorable, es decir, que entran más dólares de los que salen, con lo cual no hay problema en que se dispare el dólar, sino más bien el problema es al contrario, que no baje demasiado, ¿no? Bueno,
Es decir, que hay un viento de cola, un clima favorable a nivel externo, pero también hay condiciones políticas internas que hacen que el Estado toma mayor participación en la economía y genera un efecto multiplicador. Esto va a cambiar con la crisis del 2008. ¿Por qué? Porque el flujo de capitales se invierte. Desde la crisis del 2008 los capitales quieren repatriarse hacia lugares más seguros y entonces van a salir capitales de Argentina. A su vez, las condiciones externas de circulación de capitales van a ser perjudiciales y el precio de los commodities va a encarar un proceso inverso de reducción, con lo cual esto va a deteriorar la balanza de pagos de Argentina, ¿no? A su vez, ¿cómo responde el Estado argentino frente a esta crisis? Responde profundizando la intervención del Estado, la protección respecto de la crisis externa y las medidas de redistribución económica. Una nota saliente es que la participación de los trabajadores en la distribución del ingreso va a llegar casi hasta el 40% en este periodo, ¿no? Lo que sí es cierto es que la inversión va a verse muy reducida. ¿Por qué? Porque cuando interviene el Estado y aumenta la participación de los trabajadores, los capitales salen de la alianza, los grupos concentrados nacionales pasan a la oposición. Esto se notó claramente en la oposición del grupo Clarín, pero es el vocero nada más de todo un bloque social que deja de apoyar el modelo. Y entonces, ¿cuál es la respuesta del capital frente a estas políticas de tipo Estado benefactor que adopta el kirchnerismo? Bueno, la respuesta del capital son estructuralmente dos: la fuga de capitales y la inflación. Fuga de capitales significa que el capital sale de Argentina y se va hacia refugios en el exterior más seguros, y es decir, que salen capitales de Argentina, ¿no? Eso genera una reducción de la inversión. Y por otro lado, la inflación. ¿Qué es la inflación? Bueno, lejos de la teoría monetaria que dice que la inflación se produce por la emisión de dinero del Estado, lo que propone Basualdo es que la inflación se produce por la tendencia al aumento de precios de los grandes formadores de precios. Es decir, los grandes formadores de precios determinan el nivel de precios para asegurarse sus ingresos y el Estado, para no quedar atrás, emite moneda, pero el Estado no es el que causa la inflación, sino que la emisión monetaria es consecuencia del aumento de precios que ya hicieron los grupos dominantes. ¿Y lo hacen por qué? Porque tienen una posición dominante en la economía, es una expresión de su poder económico. Entonces la inflación no es un problema monetario, sino que es un problema estructural de la relación entre las clases, en la clase dominante, la que se defiende a través de la inflación. Bueno, estas son las dos respuestas del capital que lo que pretenden es de alguna manera mitigar o disciplinar el poder del trabajo que está en aumento a través de estas políticas benefactoras del Estado. Claro, esto se nota en la performance de la inversión productiva, que llegó a ser hasta el 23% del PBI en la primera parte, se reduce a casi hasta el 1% en el segundo ciclo, ¿no? Otro concepto importante en los ciclos kirchneristas es el llamado desendeudamiento. ¿Qué es el desendeudamiento? Es una política adoptada en el primer ciclo del gobierno de Kirchner para reducir el peso político que tiene la deuda externa en la economía argentina. Se hace a través de dos acciones. Una es el canje de bonos en default. El default ya había sido declarado con anterioridad. El modelo neoliberal deja a la Argentina en default. Rodríguez Sá lo declara y se va manteniendo así hasta que Kirchner plantea un canje de bonos. Es decir, recibe los bonos basura, bonos impagos y mora, y los cambia por bonos nuevos con una quita que supera el 50%, ¿no? Esto hace que la deuda externa argentina se reduzca y se regularice en un 92%. El 8% restante no entra en el canje y va a después generar el conflicto de los fondos buitre. Y la otra política de desendeudamiento fue el pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué hizo Kirchner al pagar la deuda con el FMI? Sacó $10.000 del Banco Central, los entregó y con eso evitó toda posibilidad de monitoreo y de imposición de políticas por parte del Banco Central respecto del Estado argentino. Esto permitió que el peso de la deuda sobre la economía argentina se redujera
sustancialmente. Cuando se produce la crisis del 2001, la deuda externa equivalía más o menos a 1,5 veces el Producto Bruto Interno. Con el desendeudamiento se reduce a 1/4 parte del Producto Bruto Interno. Es decir que es muy significativa la reducción de